vamos a estar muy atentos a lo que sucede, pero también estamos muy atentos al tema electoral. Desde hace varios meses les estamos diciendo aquí que todo lo que sucede pues se tiene que ver en tono electoral, porque para bien o para mal se ha adelantado toda esta discusión. Ya tenemos precandidatos, pues tuvimos el hecho de Miguel Uribe y tenemos estas pugnas y debates dentro de los partidos para saber pues quién va a ser el ungido por cada una de las asociaciones políticas. Y nos preguntamos hoy en qué va el panorama electoral para el pacto histórico, porque por un lado parece que la Comisión Nacional Electoral no es muy clara frente a la solicitud de autorización para que tengan una personería jurídica, y por el otro lado pues hemos visto a algunos integrantes del pacto histórico pues un poco molestos o incómodos con lo que está sucediendo dentro de esta colectividad. Les hablo específicamente de Susana Mohamed y de Gustavo Bolívar, que aseguran que no hay claridad en las reglas de selección de candidaturas del pacto histórico y dicen: sin democracia pues no hay pacto, no hay nada, apague y vámonos. Vamos a hablar con Heráclito Landines Suárez, él es representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Gracias, representante, por estar con nosotros, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Blue. Y la primera pregunta es esto: ¿qué está pasando en el pacto histórico? Porque pues obviamente tenemos a dos personajes que son muy importantes para ustedes, Susana Mohamed y Gustavo Bolívar, que están diciendo pilas con las reglas, pilas que si no hay democracia dentro del mismo pacto histórico pues esto no va a funcionar. ¿Usted cree que están faltando garantías en el pacto histórico? No, yo creo que el pacto histórico, que es una confluencia hoy en una coalición de partidos políticos de izquierda, las discusiones son transparentes, son sobre la mesa, y cualquier miembro del partido, cualquier candidato y quien aspira a ser candidato presidencial del pacto histórico pues puede decir y puede argumentar las diferencias que tenga y las observaciones que tenga el proceso de unificación del pacto. Yo creo que eso es natural. A diferencia de otros partidos, digamos, las discusiones generalmente son públicas, son abiertas, y eso es una de las ventajas que tiene el pacto histórico, porque sabemos qué está pasando. Sin embargo, yo creo que en la medida en que las reglas se han puesto sobre la mesa, en la medida en que se está construyendo y que el pacto y que aspiramos tener en el tiempo muy cercano la personería jurídica, pues las reglas son iguales para todo el mundo, y quien quiera ser candidato del pacto histórico deberá ir a una consulta, y los ciudadanos escogerán en esa consulta el 26 de octubre quién debe ser, quien lleve las banderas del pacto, quien lleve las banderas del progresismo a las elecciones presidenciales del próximo año. Y la pregunta que yo le hago es: ¿cuáles son las banderas del pacto? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque pues obviamente las perfiles que nosotros hemos conocido sí son muy conforme a la línea de pensamiento del pacto histórico, pero veo por ejemplo una Daniel Quintero que pues personalmente la verdad no lo veo muy alineado con esa política del pacto histórico. Entonces le pregunto a usted, que es uno de los representantes de esta agrupación política, ¿cuáles son las banderas del pacto? ¿Ustedes a quién quieren? ¿Cuáles son esos valores que quieren transmitir para ganar esta contienda electoral? La diferencia entre la derecha y la izquierda y el progresismo al interior de la izquierda es cuál es la acción del Estado en la sociedad, cuál es la acción de los gobiernos en la sociedad, la acción, las políticas públicas de un gobierno. El pacto histórico, obviamente sabemos que la acción del gobierno es en beneficio de las personas, en beneficio de las personas que menos oportunidades han tenido en la vida. Por ejemplo, la reforma pensional es para 3 millones de colombianos que no pudieron ahorrar, que no tuvieron ingresos y que hoy son mayores de 65 años, que requieren la acción solidaria dentro del Estado. La acción del Estado, por ejemplo, en la educación, es que todas las personas tengan el derecho fundamental a educarse, sea en educación básica, primaria y en la educación superior. Y por eso la educación superior hoy es gratuita y debe ser de calidad y ampliar la cobertura. Esa es la acción del Estado. Las otras posturas de otros partidos de la oposición es que no haya reforma pensional, que los mayores de 65 años no tengan un bono pensional de 253.000 pesos, y por eso demandaron la constitucionalidad de la reforma pensional. No les interesa que exista educación pública de calidad para los colombianos, sino quieren que vía un bono los jóvenes colombianos vayan a la universidad, como quien tiene que garantizarla es el Estado colombiano, y esa es esa diferencia de las posturas de izquierda y las posturas de derecha. Sí. La acción del Estado beneficia a los menos favorecidos. Permítame, yo le voy a poner el equipo de Daniel Quintero, en Antioquia nos acompañó. Y si nos acompañó es porque creen
en esta apuesta progresista en el país. Y fueron bienvenidos y acompañaron el proyecto de Gustavo Petro a la presidencia de la República y nosotros valoramos eso. Ah, pero ustedes sí se sienten que cómodos con Daniel Quintero ahí. ¿Ustedes se sienten cómodos entonces según la lectura que le estoy haciendo de su respuesta? No, hay diferentes vertientes y tendencias al interior del pacto histórico y personas y liderazgos reconocidos que han manifestado su incomodidad con la llegada de Daniel Quintero, y eso aparte de la discusión del pacto. Digamos, en esas discusiones que han sido internas se han manifestado esas diferencias y yo creo que eso es válido y se han hecho públicas asimismo posteriormente. El tema es que tiene que definirse al interior del pacto avalando cuáles son los candidatos que van a la consulta, y esa es una discusión colectiva en la Coordinación Nacional del Pacto Histórico una vez tengamos la personería jurídica, y se definirá por mayoría de los que estamos en esa Coordinación Nacional. Pero, representante, llama la atención que un movimiento o una serie de partidos y movimientos que han sido tan vehementes, tan fronteros en la lucha contra la corrupción política, en este caso que tiene que ver con el doctor Quintero, candidato o precandidato de la lista del Pacto Histórico, que está imputado por delitos de corrupción, gravísimos ellos, ustedes estén considerando realmente la posibilidad que no incomoda la presencia del doctor Quintero en la fila del Pacto Histórico. Eso llama la atención porque, repito, el Pacto Histórico se ha caracterizado por tener como bandera la lucha contra la corrupción. Sí, el Pacto Histórico somos una agrupación de diferentes partidos políticos que vamos a ser un solo partido. Pero lo más importante en el Pacto Histórico son las bases de la gente que acompaña este proceso político. No, pero es que le estoy preguntando, representante, no, pero es que la pregunta es muy concreta. ¿Ustedes se sienten cómodos con la presencia del doctor Quintero allí, siendo una persona que está imputada por delitos graves? Digamos, eso es un tema que es una discusión mucho más amplia. Él está condenado, él tiene derecho al debido proceso, él tiene derecho a la presunción de inocencia. O sea, están cómodos con el doctor Quintero ahí en las listas. Tenemos que definir en este país. Si una persona está condenada en cualquier proceso o está en juicio, no debería estar participando en política. No debería estar participando en política. Hasta ahora Daniel Quintero no está en juicio. Él no está en juicio por un tema de corrupción. Y en el momento que llegue a juicio, yo sí creo personalmente que él no debe estar en el Pacto Histórico. Sí, pero obviamente, bajo la presunción de inocencia, el debido proceso, pues él dice que es inocente. Representante, hay una persona a la que sí estarían respaldando y es el senador Iván Cepeda. Ha sonado muchísimo su nombre, pues a propósito de todo lo que está sucediendo en este caso, este tema judicial con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Sería entonces Iván Cepeda un candidato que podría tener la bendición de todos en el Pacto Histórico? Yo creo que Iván Cepeda es un hombre que ha demostrado en toda su historia que ha defendido las víctimas, que encarna un pensamiento progresista de este país, de la izquierda de este país, y la mayoría de integrantes del Pacto Histórico, tanto congresistas, dirigentes y la base electoral, estarán de acuerdo en que él sea el candidato. Y creo que es una decisión solamente personal de él si decide aspirar e ir a la consulta. Igual tendría que ir a la consulta con los demás candidatos y candidatas que están aspirando. En mi caso particular yo estoy con María José Pizarro, pero será muy, muy importante para la izquierda colombiana que Iván Cepeda participe en la consulta. Sí, representante. Obviamente no lo invitamos para esto, pero es inevitable preguntarle porque es una información que publicamos Lina Sandoval y yo hace una hora, y lo pongo en contexto, representante, a lo mejor usted ni sabe, pero dentro del expediente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en uno de los chats de Olmedo, que Olmedo le ofreció a la Fiscalía, después del cónclave del 23 de noviembre del 2023, lo pongo en contexto rápidamente, según Olmedo estuvieron asistentes gran parte de la plana mayor del gobierno, y después de esa reunión hay un chat que es de la mano derecha de Luis Fernando Velasco, que se lo manda Olmedo López a las 8 de la noche, es después de la reunión, en el que le menciona que hay unos congresistas del Pacto Histórico que no están ayudando con la reforma a la salud, y concretamente le pone 8 nombres. Uno de esos 8 es usted. Le repito, quien le escribe esto a Olmedo López, la mano derecha en temas legislativos de Luis Fernando Velasco. En ese momento se trata del señor Fernando Henao. Ponen 8 personas del pacto, entre esas usted,
y nosotros revisamos, doctor Heráclito, la sesión del 23 de noviembre, ninguno de esos 8 asistentes, esas personas, estuvieron en la reforma a la salud, y en la del 28 sí estuvieron. Yo le quería preguntar y votaron sí. Y obviamente, pero es natural que ustedes hayan acompañado pues al gobierno, pero llama la atención que ustedes estén en ese chat. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Sí, esa fue una plenaria de la Cámara de Representantes en la cual se convocó temprano, digamos 11 de la mañana, y eso era como un jueves o un viernes, la gente quería irse. Entonces se levantó la sesión y no alcanzamos a llegar muchos congresistas, porque no hubo quórum, entre esos congresistas 8 del pacto. Y entonces, quien hace el enlace del Ministerio del Interior con el Congreso de la República, le transmitió esa información al ministro diciéndole: vea, ministro, esos no están votando. Cuando ahí lo que pasa es que no votamos, sino que no asistimos no asistieron. a esa sesión, que no alcanzamos a llegar. Porque si uno revisa todas las votaciones de la gente del pacto, pues todos acompañamos en todo momento los proyectos del gobierno. Hay como una excepción en 2 proyectos que 2 personas no votaron, pero en las demás, todos los grandes proyectos del gobierno, el pacto histórico ha estado ahí. Y entonces en ese chat dice: esas personas no votaron porque no estuvimos haciendo quórum, porque no alcanzamos a llegar cada uno por diferentes motivos, pero no era otra cosa. Yo creo que es algo ahí que ellos hacen su tarea, dicen quién va, quién no va, eso hace parte de su tarea. Pues doctor Heráclito Landines, gracias por respondernos esta última pregunta y por estar con nosotros hablando sobre, bueno, cómo está el panorama electoral en su partido, en el pacto histórico. Estaremos pues atentos a hacer las lecturas necesarias con esta agrupación política. Feliz día para usted. A ustedes muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa, ya venimos con más. En Blue Radio.